Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 13, titulada La vida del nuevo pacto. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, en el cual leemos lo siguiente: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida que aquí se menciona es el equivalente a vida eterna. Cuando Adán y Eva fueron creados, poseían esta vida, pero la perdieron al pecar. Es verdad que se prolongó su vida física, pero no tenían ya más inmortalidad condicional. Jesús vino a restaurar la vida, cuyo derecho se había perdido por los moradores del Edén. Aunque son importantes los aspectos físicos e intelectuales de una vida bien equilibrada, ninguna vida es plenamente completa a menos que se nutra su correspondiente naturaleza espiritual. Sabiendo que en esta vida y en este mundo, nuestro mayor problema al momento de intentar mantener una relación sólida con el Señor se llama pecado, tal vez en alguna oportunidad tú te habrás preguntado, pero ¿y entonces cómo es que Dios logrará finalmente salvarme del pecado? Durante el estudio de todo este trimestre sobre el tema fundamental de el pacto, Dios ha respondido categóricamente a ese cuestionamiento, mostrando que es mediante ese pacto que logrará esa victoria. Todos nosotros, como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, estamos batallando tomados de su mano para alcanzar ese final glorioso en la promesa del pacto que se llama vida eterna. Una vida que esperamos disfrutar en un mundo completamente renovado. La pregunta en este punto es: ¿necesitamos tú y yo esperar hasta recibir esa vida eterna para por fin disfrutar de las bendiciones del pacto? No, absolutamente no. El Dios Todopoderoso no se preocupará por tu vida hasta que ese momento llegue. Nuestro amante Dios se preocupa por nuestra vida hoy y ahora. Él está preparando una mejor vida en mejores moradas para un futuro, sí, pero igualmente desea lo mejor para nosotros hoy y ahora. El pacto no es un trato para alcanzar una recompensa a largo plazo. Esa recompensa puede comenzar a disfrutarse desde el mismo instante en que tú y yo tomemos la decisión de entablar una relación de pacto con Dios. En esta semana nos dedicaremos a analizar precisamente algunas de estas bendiciones inmediatas e intentaremos tomar conciencia de por qué deberíamos sentir gozo sabiendo que podemos reclamar las promesas del pacto. ¿Qué significa realmente llegar a tener un corazón nuevo? Acompáñame en esta semana a estudiarlo, degustarlo
y practicarlo. Si en las Sagradas Escrituras buscamos a una persona que se haya encontrado sumamente capacitada para hablar sobre el ministerio de Cristo en esta tierra y de todas aquellas asombrosas cosas que Él realizó, vamos a encontrar el nombre del apóstol Juan. ¿De qué manera nos regala Juan su testimonio personal y cuál es el énfasis de ese testimonio? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Te has dado cuenta de que Juan comienza su evangelio con las palabras "en el principio"? En tanto que aquí él comienza su epístola con la expresión "desde el principio". La diferencia es muy significativa, ya que en el Evangelio se destaca que el verbo ya existía en el tiempo del principio, pero en su epístola se conforma con afirmar que el verbo ha estado existiendo desde el tiempo del principio. Por otro lado, Juan defiende desde el mismo comienzo lo que está a punto de escribir acerca de aquel a quien él y sus compañeros habían realmente oído, y rebate las afirmaciones de los que negaban la realidad de la encarnación. Nadie podría negar que albergaba preciosos recuerdos cuando pensaba en la voz amada que había escuchado con tanto interés hacía un tiempo en Palestina. Juan no niega en ningún momento sus sentimientos, sus emociones y mucho menos su estado de ánimo al momento de compartir con otros, y entre ellos nosotros, las maravillas que aquel que él mismo había visto, tocado, sentido y escuchado. Y con ese mismo ánimo nos exhorta en Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así termina Juan la breve introducción de su epístola. Él, quien personalmente había conocido a Cristo, deseaba compartir su conocimiento con aquellos que le leerían, entre ellos tú y yo, para que pudiéramos participar de la misma comunión que él ya disfrutaba con el Padre y el Hijo. Al expresar este amante deseo, Juan afirma la divinidad, la eternidad y la encarnación, y por lo tanto la humanidad del Hijo. Transmite este maravilloso conocimiento con un lenguaje que es sencillo pero enfático, para que tú y yo, querido amigo y amiga, no tuviéramos ninguna duda acerca del fundamento de la fe cristiana y la naturaleza de la obra de Jesucristo. El que verdaderamente conoce a Cristo siempre deseará que otros compartan ese bendito compañerismo. Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón el vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. ¿Cuál será siempre el resultado de esa comunión con Dios? El gozo, es decir, el resultado natural de nuestra relación con el Señor, porque la religión cristiana es una religión de gozo. En el capítulo 7 y verso 25 de Romanos, el apóstol Pablo exclama: «Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego, al iniciar el capítulo 8 y ampliando esa exclamación de agradecimiento, deja de lado su análisis de la penosa lucha con el pecado para explicar la vida de paz y libertad que se ofrece a los que viven en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La buena nueva del Evangelio es que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Cristo ofrece justificación y libertad a los que creen y aceptan las generosas estipulaciones del Evangelio y que por la fe se dedican a vivir en amante obediencia. Quizá existan todavía muchas deficiencias en tu carácter, pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios y cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre. Y entonces, Él se encarga de suplir cualquier tipo de deficiencia con sus méritos divinos, dejando así de existir condenación alguna. Todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas involucrados en situaciones de las cuales luego muy probablemente nos habremos avergonzado, porque deseando no haber pasado por ellas, ya no puede hacerse nada al final, dándose paso a la culpa. ¿Sabes? La culpa es muy buena haciendo ejercicio, porque puede perseguirte sin descanso hasta derrumbarte, tal como le sucedió a aquel asesino que había terminado con la vida de una jovencita y del cual la policía no lograba una sola pista. Decidieron colocar un micrófono oculto en la tumba de la víctima. Un día, aquel joven, perseguido por su culpa, llegó hasta la tumba para, arrodillado y llorando, pedir perdón por sus acciones. Sí, tal como lo estás suponiendo, la policía pudo de esa forma atraparlo por aquel crimen. Satanás constantemente busca susurrar en nuestros oídos que somos impíos, malos y demasiado pecadores como para ser aceptados por Dios. Pero la Biblia es clara sobre de dónde proviene la condenación por la culpa. San Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, amigo, amiga. La ausencia de una fe salvadora es la que provoca la condenación. El propósito de la venida del Salvador al mundo no fue para traerla, pero para los incrédulos es un resultado inevitable. Dios, a través de su pacto, ha predeterminado que los que creen sean salvos y que los que no creen se pierdan. Pero ha dejado con cada ser humano la facultad de elegir el creer o no creer. ¿Qué eliges tú? ¿La culpa o la sangre preciosa de Cristo?
Si eliges esta última, puedes estar seguro y segura de que no hay culpa y que Él ya te ha perdonado. El estudio del Nuevo Pacto durante este trimestre nos ha permitido recordar que el corazón se convierte en la morada de la ley de Dios. Hoy, reconocemos también que no solamente la ley se encuentra allí. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. La palabra traducida aquí como habite proviene del vocablo hebreo katoikeo, que significa morar o permanecer. Esto nos lleva a la idea de que Cristo no es un visitante esporádico, pues habita en el corazón del cristiano para proporcionarle sin cesar una fuente inagotable de poder que ilumina y purifica. La fe, por otro lado, abre plenamente ese corazón a Cristo, porque se trata de la confianza total en Dios y en sus promesas, y es un principio que continuamente sustenta la vida del ser humano. Arraigados y cimentados son dos expresiones muy frecuentes en las Sagradas Escrituras, conectadas en este caso con el amor. El amor que se arraiga penetra en las profundidades del alma y de todas las facultades mentales, mientras que el amor que se cimienta proporciona el fundamento firme para la vida del cristiano. Contra tal clase de amor no hay argumento, pues no hay nada mayor que él. Quizá por este motivo, el apóstol Pablo continúa este pasaje abrumado por la magnitud del tema que está contemplando, al decir en el verso 18 que el fin también es que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Al apreciar el misterio de la comunión íntima con Cristo, del amor de Dios, de la unidad del cuerpo de la Iglesia de Cristo o particularmente del amor de Cristo, tú y yo, al igual que Pablo, no deberíamos más que sentirnos profundamente conmovidos como cuando nos sentimos sobrecogidos al contemplar en una noche estrellada el infinito universo de Dios. Finalmente, el apóstol enfatiza aquello que realmente creará un corazón nuevo, al mencionar en el verso 19 que el otro fin es el de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llegamos aquí al glorioso clímax de la obra de Cristo en nosotros. La Iglesia, como vaso escogido, debe ser llenada hasta el borde con la gracia celestial, para que sus miembros reflejen algo de la plenitud de Dios. Y la plenitud divina llega a tu vida únicamente mediante el Cristo que vive y actúa en tu corazón. El resultado, un corazón nuevo, es decir, pensamientos, deseos y metas nuevas, para una persona integralmente nueva. Si hay cosas que tú y yo necesitamos cambiar para que logremos experimentar
toda la plenitud de Dios de la cual Pablo nos habla, el momento de decidirlo y hacerlo es hoy y ahora. La vida eterna que Dios a través de su pacto nos ofrece, aquella que Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario hizo posible para ti y para mí, y que tanto deseamos alcanzar, posee dos dimensiones puntuales. La primera la encontramos en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la dimensión presente, sí, porque es la que hace referencia a la experiencia de la relación con Cristo ahora y del disfrute de sus promesas que han sido dadas para nuestra vida ahora. Pero tenemos también una segunda dimensión, la que encontramos en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la dimensión futura, que aunque está ubicada más adelante, es lo que hace que todo lo que hoy experimentamos como cristianos valga realmente la pena. Jesús declara aquí que Él es el dador de la vida y que en Él hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Todo aquel que lo recibe, recibe la vida y tiene la seguridad de una resurrección futura para vida eterna. Muchos en la época de Jesús, como también nosotros hoy en día, tenían su mirada en la resurrección como un evento para el cual había que dar un salto muy grande en el tiempo. Pero Jesús estaba aquí procurando desviar la atención de la resurrección en un futuro remoto para, en cambio, dirigirla hacia Él. ¿Por qué? Porque solo los que fijan su fe en Cristo durante el período de su peregrinación terrenal pueden esperar recibir la vida en aquel día. Y es en buena medida por esta razón que la fe en Cristo es de importancia inmediata. ¿De qué manera debemos entender las palabras de Jesús al decir que incluso si morimos, nunca moriremos? ¿Contradictorio? No, de ninguna manera. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Todos, tanto los justos como los impíos, serán resucitados de esta primera muerte. Los justos saldrán de sus tumbas a la inmortalidad, en tanto que los impíos serán resucitados para recibir su castigo. La segunda muerte es algo diametralmente opuesto a una vida eterna en medio de torturas, que según enseñan muchos será la suerte de los impíos. El final de tu historia, el final de mi historia, no se encuentra en la tumba. Porque cuando aceptamos el nuevo pacto con el Señor, simplemente el final de la historia no existe. La historia continuará y lo hará eternamente.
De todo lo que tú y yo hacemos en este mundo, ¿habrá algo que permanezca cuando este mundo termine? Muy probablemente nada o casi nada. Si existe una obra que dejará una huella en la eternidad, esa es la de difundir el Evangelio a otros. Como cristianos, como creyentes, debemos tener muy claro que hay una misión y un propósito en nuestra vida. Difundir al mundo la maravillosa verdad que hemos experimentado de forma personal en Cristo Jesús. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En las películas, normalmente cuando alguien está por fallecer o en sus últimos momentos, le permiten que diga sus últimas palabras. Y en general, siempre tratan de dar las últimas indicaciones antes de morir. Si Jesús quería dejar algo claro sobre el propósito de su venida, lo hizo notorio con las últimas palabras que registra Mateo en su Evangelio, dichas por Cristo después de haber resucitado. Básicamente lo que hizo fue recordar la principal tarea: ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles que guarden los mandamientos y recordar que Él está cada día con nosotros. Las palabras de Cristo no dan ningún espacio para poder salirnos del mandamiento. Tú y yo debemos ir y hacer discípulos. No se trata de que quieras o que tengas ganas o no las tengas. Si realmente eres una persona que cree en Jesús, lo ama y lo tienes como tu Señor y Salvador, el ir y hacer discípulos debería convertirse en algo que deseáramos estar haciendo todos los días. Jesús nos conoce a tal perfección que sabía que si algo era necesario que nos recordaran, eran estos dos principales puntos. 1. Haced discípulos. 2. Yo estoy con vosotros siempre. A veces parece que Dios está tan distante y que no está escuchando nuestras oraciones. Habrá muchos momentos de angustia, de humillaciones, de enfermedades, de escasez, de incertidumbre, de inestabilidad, de duda, de cansancio. El cumplir con la palabra de Dios en ocasiones pareciera que cuesta trabajo, sí, pero cuando te sientas así, debes de recordar sus palabras. He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Y lo mejor de todo es que cuando muramos y tengamos que ir al gran juicio, Cristo estará ahí para decir: yo he pagado ya por sus pecados. Jesús está siempre contigo. Entregó su vida por ti y dejó la gloria del cielo por ti. Él a cambio te pide que vayas y compartas con los demás lo que Él hizo por ti. ¿No te parece que es lo menos que podemos hacer en agradecimiento? Comprometámonos con Dios. Vamos y hagamos discípulos.
y vivamos confiados en que Él está siempre con nosotros. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Ninguna condenación hay. La simple declaración de ninguna condenación por parte del apóstol Pablo en Romanos 8:1 viene a aquellos que están en Cristo Jesús. Ya que el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Él. El ahora pues con que Pablo comienza ese versículo es importante, porque dice que lo que él habla viene de un argumento lógico. Es como si Pablo comenzara diciendo: yo puedo probar lo que estoy diciendo aquí. ¿Y qué es lo que prueba? Que si somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. No puedes absolver a la cabeza y condenar la mano. No puedes ahogar al pie mientras la cabeza permanezca fuera del agua. Unámonos a Él y escuchemos el veredicto: ninguna condenación. Número 2. Las dimensiones de su amor. Para Pablo, el amor de Jesús era real, substancial, un hecho medible. Y por esto él nos habla de su anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Podemos en verdad comprender las dimensiones del amor de Dios? Para llegar a cualquier entendimiento sobre ellas, definitivamente debemos venir a la cruz. Sí, porque la cruz apuntaba a 4 sentidos diferentes, a los 4 puntos cardinales, esencialmente a cualquier dirección. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. Es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Y número 3. Enseñándoles que guarden todas las cosas. El tema del nuevo pacto en este trimestre nos ha terminado recordando la importancia de la misión. Y Mateo 28:20 es claro al respecto. Nuestra responsabilidad no termina con llevar a la gente a tomar la decisión de seguir a Cristo. Debemos continuar con el proceso del discípulo, enseñando a otros lo que Jesús nos enseñó y demostrando nuestra obediencia a esas enseñanzas. Mientras vivimos en esta tierra, ninguno de nosotros obedecerá o comprenderá perfectamente. Por eso, el requisito de aprender nunca tiene fin. En este evangelio, Jesús comienza su ministerio enseñando, con el sermón en el monte, y concluye su ministerio comisionando a sus discípulos para que enseñen a todas las naciones. No perdamos la fe, porque Dios nos dará el poder necesario para cumplir nuestra obra, para cumplir nuestra misión. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo
y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. De la manera que tú me enviaste a mí al mundo, decía Jesús, así también yo los he enviado a ellos al mundo. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.